Saben que acá en Mateo 28, después que el Señor Jesús resucita, se le aparece a los discípulos por 40 días. Ese último día que está el Señor acá en la tierra, les encomienda lo que ellos, como personas que habían estado con Él durante 3 años y medio, el Señor les deja el gran mensaje, la gran obra que ellos tenían que realizar acá en la tierra. Él se iba al cielo a interceder por los cristianos en el santuario celestial. El santuario tiene 2 partes, la primera es el lugar santo y la segunda parte el lugar santísimo. Cuando Él ascendió a los cielos, se introdujo en el lugar santo y Él dice que para ellos, acá en la tierra, quedaba una obra, una función, un cometido. Eso está acá en Mateo 28, del 16 hasta el 20. Dice allí: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Cristo les ordena a los discípulos ir a un monte especial donde Él iba a ascender a los cielos. Según 1 Corintios 15:3, allí la Biblia nos dice que en ese momento de ascender el Señor Jesús, hubieron alrededor de 500 personas allí presentes. Y en verso 17 de Mateo 28 dice que cuando les vieron en el monte, en este lugar donde ascendió el Señor, cuando los discípulos lo vieron, dice la Biblia que le adoraron. Saben que la Biblia enseña que solamente Dios merece y debe ser adorado. Pero cuando la Biblia habla de Dios, se refiere al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y en este caso, Mateo 28, 17, nos está hablando que los discípulos, cuando lo vieron este último día, este día 40 después de haber resucitado el Señor, ellos cuando lo vieron, una vez más lo adoraron. Y esto no contradice de que Dios debe ser adorado, porque Cristo, formando la Trinidad, formando la divinidad del gobierno divino, que está formado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, Él merece y debe ser adorado como Dios, como miembro de la divinidad. Por eso acá Mateo 28, 17, que los discípulos, dentro de los 500 que lo vieron ese día, lo adoraron. Pero también la Biblia aclara de que hubieron algunos de esos 500 que estuvieron presentes allí en la ascensión del Señor, que dudaban de que Él realmente sea el que había resucitado. Pero a pesar de esto, en el verso 18 se concentra Mateo en la gran comisión. Cuando Cristo le dice a los discípulos, le dice que le dijo: toda potestad, es decir, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, Cristo acá está reconociéndose como todopoderoso. Cuando Él dice toda potestad, todo poder me ha sido dado, nosotros tenemos que entender que realmente Jesús es Dios todopoderoso, porque son palabras de su propia boca que el Señor está expresando esta gran verdad, que Él tiene todo el poder del universo en sus manos. Por eso Él dice: toda potestad me es dada. Por lo tanto, verso 19 de Mateo 28, Él como Dios, como ser todopoderoso, Él da la orden al mundo cristiano, a sus discípulos y también, por ende, a vos y a mí. ¿Qué nos dice? Id y haced discípulos a todas las naciones. Hay una orden implícita acá, una orden imperativa. Tenemos que ir, no nos podemos quedar, no nos podemos detener, no nos podemos encerrar en 4 paredes.
los cristianos necesitamos hacer discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Y cuando las personas que les hablamos, que les compartimos, que les anunciamos la buena noticia, aceptan, entonces acá dice el versículo que a estas personas hay que bautizarlas, porque en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, la señal de pacto entre Dios y sus hijos, el símbolo de la muerte y la resurrección de Cristo, es el bautismo. Muchos creen que la señal de pacto en el Nuevo Testamento es el domingo, pero no es así. La señal de pacto, la señal que recuerda la resurrección de Cristo, es el bautismo, como lo registra acá en el libro de Romanos capítulo 6, del 1 al 4. Allí la Biblia menciona que el recordatorio de la muerte y resurrección del Señor es el bautismo por inmersión, y que debe ser, como dice acá el versículo 19 de Mateo 28, cuando la persona, el catecúmeno, va a ser sumergido en el agua por inmersión, porque la palabra bautismo significa sepultura, es decir, la persona tiene que ser cubierta con agua, como todo muerto, se lo tapa con tierra. El verdadero bautismo, la persona tiene que ser sepultada en la tumba líquida, debe ser invocado el nombre de toda la divinidad. Por eso acá en Mateo 28, 19 dice que en el momento del bautismo la persona debe ser consagrada, debe ser dedicada en todo lo que es la divinidad. Por eso se menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero no los presenta en plural. No dice los nombres, no, dice el nombre y después menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la persona, cuando es candidata para el reino de los cielos, el versículo 20 de Mateo 28 dice que la persona, el catecúmeno, el convertido, la persona que se entrega por convicción y por conversión, esta persona hay que enseñarle que guarden todas las cosas que os he mandado. Es decir, después que aceptás a Jesús, necesitas conocer la Biblia para saber qué es lo que tenés que creer, qué es lo que tenés que practicar, qué es lo que tenés que aceptar dentro del plan de salvación, dentro de la voluntad revelada de Dios en su santa palabra. Por eso Jesús dice acá en Mateo 28, 20, que hay que a estos catecúmenos, a estos que se han bautizado, a estos que se han hecho discípulos de Cristo, hay que enseñarle todas las cosas. Y termina diciendo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo asegura su bendición, su presencia, y nosotros sabemos que Él está en el santuario celestial en este momento. Cuando Él ascendió a los cielos, se entró primero al lugar santo, ahora está en el lugar santísimo como abogado, como sumo sacerdote, como enseña el libro de Hebreos, capítulo 8, 1 y 2 de Hebreo, habla de que el Señor es nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial. Que cuando salga del santuario, termine la obra de juicio basada en los 10 mandamientos, el Señor Jesús va a regresar a esta tierra a buscar a sus hijos, a su pueblo, a los que lo adoran en espíritu y en verdad, como dice Apocalipsis 14, 12, que la iglesia verdadera enseña que Jesús es el Salvador, pero que también la iglesia verdadera del tiempo del fin debe enseñar los 10 mandamientos, la ley de Dios. Porque la ley de Dios es la que muestra el pecado. Y nosotros los cristianos tenemos que salir de la idolatría, tenemos que salir de la desobediencia, tenemos que salir del pecado, y la única manera es conociendo los 10 mandamientos. Por eso que en 1 de Juan 3:4 la Biblia dice que la única forma de conocer el pecado es conociendo la ley, porque el pecado es transgresión de la ley, de los 10 mandamientos. Por lo tanto, el catecúmeno que se hace discípulo, que es bautizado en la iglesia verdadera, de la que guarda los mandamientos de Dios, como dice el verso 20, hay que enseñarle que guarden, es decir, que practiquen todas las cosas que Cristo enseña en su santa palabra, en los 66 libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga y que tú seas un elegido para vida eterna.